Muy buenos días, mi nombre es Ángel Evíes, soy estudiante del segundo semestre de Servicios Turísticos del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, Extensión Barquisimeto. Hoy les voy a hablar un poco con respecto al espacio geográfico y al espacio turístico. Bueno, primero para comenzar, recordemos que el espacio geográfico es la porción de la superficie terrestre donde interactúan la sociedad y la naturaleza en conjunto, creando un paisaje único que cambia con el tiempo. Este espacio se define por las relaciones entre los componentes físicos como el relieve y el clima y las actividades humanas, incluyendo las económicas, sociales y culturales. El espacio geográfico se puede analizar desde diferentes escalas, como lo es la escala local, regional y mundial. La local se refiere mayormente a la dimensión espacial donde se desarrollan esas actividades cotidianas de sus habitantes y se manifiestan las interacciones entre la sociedad y su entorno físico. La regional es una porción de la superficie terrestre delimitada por características comunes, ya sean físicas, como lo es el relieve, el clima y su vegetación, como las humanas, que son las actividades culturales, económicas y políticas, o una combinación de ambas. La mundial se refiere a la superficie terrestre considerada en su totalidad, incluyendo tanto los elementos naturales como los creados por la actividad humana y cómo estos se relacionan y organizan. El espacio geográfico se compone de elementos naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Los naturales son aquellos elementos que no son productos de la intervención humana, como lo es el relieve, el clima, la hidrografía, la vegetación y la fauna. Los sociales son esas actividades que incluyen las actividades humanas, la población, las relaciones sociales, las costumbres, las tradiciones y las formas de organización de las comunidades. Los económicos se refieren a las actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca, puede decirse que la industria, el comercio y los flujos de capital. Los políticos involucran la organización del poder, la delimitación de los territorios, las fronteras, las leyes y las formas de gobierno. Las culturales abarcan las manifestaciones culturales de una sociedad, como el idioma, la religión, el arte, la gastronomía. Además, el espacio geográfico puede ser visto como una construcción social con elementos que reflejan la historia, las dinámicas y las sociedades que lo habitan. Una de las cosas principales que caracterizan el espacio geográfico es que el espacio tiene que ser localizable, que puede ubicarse en mapas, en otras representaciones especiales, utilizando coordenadas geográficas. Tiene que ser representable, que cuando estamos hablando de que sea representable es porque el espacio geográfico puede ser cartografiado o representado mediante mapas y otras formas de representación visual. Dinámico y cambiante. Se transforma con el tiempo tanto por procesos naturales como por la acción humana. Interacción entre lo natural y lo social. Ese es el resultado de la relación entre el medio físico y las actividades humanas. Tiene que ser una distribución espacial, que cuando hablamos de la distribución espacial estamos hablando de los elementos y fenómenos que lo componen y cómo se distribuyen de manera desigual en la superficie terrestre. Las relaciones e interacciones, estamos hablando cuando existe una red de conexiones y dependencias entre los diferentes elementos que lo conforman, tanto naturales como sociales. Su diversidad
presenta una gran variedad de paisajes, ecosistemas y formas de organización social. Ahora pasaremos a un punto también muy interesante, que es el espacio turístico. Bueno, el espacio turístico es un espacio donde se refiere a un área geográfica donde se realizan actividades turísticas, ya sea de manera real o potencial. Puede ser un lugar específico con atractivos o un área más amplia que incluye diferentes tipos de espacios turísticos. Los elementos del espacio turístico comienzan primero que nada con los atractivos turísticos. Los atractivos turísticos son esos lugares de interés que atraen a los turistas, como monumentos, paisajes, eventos culturales, entre otros. La estructura. Cuando estamos hablando de estructura, estamos hablando de esos elementos como carreteras, aeropuertos, hoteles y restaurantes, entre otros componentes que facilitan el acceso y la estadía de los turistas. La planta turística, que cuando hablamos de planta turística, estamos hablando del conjunto de establecimientos que ofrecen servicios turísticos como alojamiento, transporte, actividades recreativas, entre otros. Las superestructuras son las organizaciones y entidades que regulan y promueven el turismo. La participación local, que va con el involucramiento de la población local en la experiencia turística, ofreciendo servicios, productos y conocimientos sobre la zona visitada. La operación, que requiere una gestión y administración que coordine la oferta y la demanda turística, involucrando tanto empresas privadas como a organizaciones públicas. Hablando del espacio turístico, me gustaría hablar un poco sobre un punto que llamó mucho mi atención, que es la teoría del espacio turístico según Roberto Bullón. Roberto Bullón consideraba la distribución de atractivos, infraestructura y planta turística para organizar este espacio en puntos, líneas y planos. Entre los tipos de espacios turísticos, según Bullón, hablamos de lo que son las zonas turísticas, que son las áreas con varios atractivos cercanos que requieren una infraestructura turística mínima y tienen una cierta capacidad de acogida de turistas. Las áreas turísticas, que son esas concentraciones menores de equipamiento turístico para explotar intensivamente uno o más atractivos cercanos. Los centros turísticos, que son esas agrupaciones de atractivos turísticos de cualquier jerarquía y categoría, que pueden ser de distribución, estadía, excursión o escala. Hablemos también un poco del complejo turístico. El complejo turístico es una unidad dentro del espacio turístico que agrupa múltiples servicios e instalaciones diseñadas para satisfacer las necesidades del turista en un solo lugar. Está diseñado para que el turista no necesite salir del lugar para disfrutar su estadía. Suele ubicarse en entornos naturales como lo son las playas, las montañas o los lagos. La unidad turística es una subdivisión del espacio turístico más pequeña y específica que otras categorías como el complejo o el centro turístico. Esta se forma por uno o varios atractivos turísticos cercanos o integrados, como por ejemplo aguas termales dentro de un bosque tropical. Tiene un equipamiento básico, que es el alojamiento, la alimentación y los servicios complementarios para el turista. Su objetivo como tal es explotar intensivamente los atractivos de un área reducida, de su área cercana. No requiere una gran infraestructura,
como los complejos turísticos, pero sí una mínima planta turística. Los corredores de traslado turístico. Cuando hablamos de los corredores de traslado turístico, estamos hablando de las rutas o vías de comunicación que permiten el desplazamiento de los turistas entre diferentes destinos o atractivos, como por ejemplo carreteras, caminos, ferrocarriles, entre otros. Estos conectan zonas turísticas, centros, complejos y núcleos. Su función principal es facilitar el traslado de visitantes. No todos los caminos califican como corredores turísticos, ya que ellos deben de tener atractivos visibles o paisajes agradables durante su trayecto. Los corredores de estadía turística son esas áreas alargadas o estrechas, generalmente paralelas a costas, ríos o lagos, donde se conectan atractivos turísticos y servicios para que el visitante permanezca y disfrute. Están diseñados para la permanencia del turista, no solo para el tránsito, sino que incluyen también hoteles, restaurantes, playas, parques, actividades recreativas, entre otras. El núcleo turístico. El núcleo turístico es un área geográfica que concentra atractivos turísticos y servicios especializados que permiten el desarrollo de actividades turísticas y servicios especializados. Puede decirse un lugar de origen, que es el lugar donde salen los turistas hacia otros destinos, como un destino, que es el lugar que atrae turistas en sus características naturales o culturales de visitantes. Bueno, ya eso es todo por el día de hoy. Espero que les sirva de ayuda, les sirva como un apoyo para aquellos otros colegas estudiantes que necesiten saber información sobre estos espacios. Espero que les haya gustado esta microclase. Mi nombre es Ángel Evíes y bueno, aquí me despido.